Camila Reyes llegó a la empresa a las 6:42 de la mañana, como hacía todos los días desde hacía casi 2 años. Entró por la puerta lateral, donde rara vez había alguien aparte del guardia de seguridad que apenas levantaba la vista del celular. Llevaba la mochila sucia al hombro derecho, el cabello sujeto firmemente y el uniforme gris ligeramente arrugado del día anterior. Cruzó el vestíbulo silencioso, empujando el carrito de limpieza con la familiaridad de quien ya no espera ser notada. Era miércoles, un día común, o al menos debería serlo. En el ascensor se quedó en el fondo comprimida entre dos analistas que comentaban la meta del trimestre como si ella fuera parte del papel pintado. Nadie sabía su nombre. Nadie quería saberlo. Rodrigo Asís llegó 15 minutos después, con la chaqueta oscura sobre los hombros y el rostro cansado de quien aún no se ha acostumbrado al nuevo puesto. Era el tercer CEO en 4 años y sabía que tenía que mostrar firmeza. No le gustaba el edificio, ni el olor de la alfombra, ni la distancia entre los pisos, pero le disgustaba todavía más la apatía que sentía en los empleados. Había una rigidez en los pasillos, una frialdad disfrazada de eficiencia. Rodrigo lo percibía, pero aún no sabía cómo romperla. Aquella mañana bajó al vestíbulo para recibir personalmente a un grupo de inversores, algo que rara vez hacía, y fue allí, mientras esperaba, que notó el detalle que lo cambiaría todo. Una mujer con uniforme gris, hablando francés, con fluidez con un hombre claramente perdido. No gesticulaba mucho, no intentaba parecer importante, simplemente explicaba con calma y precisión, señalando direcciones con una educación admirable. Rodrigo frunció el ceño. ¿Quién era ella? El francés, un ejecutivo de voz acelerada y traje arrugado por el vuelo, parecía aliviado ante la presencia inesperada de alguien que entendía a la perfección sus preguntas. Camila respondió sin dudar, adaptando el vocabulario técnico al contexto de la empresa, e incluso cuando el hombre cambió a un francés más coloquial, ella siguió con naturalidad. Era un tipo de fluidez que no provenía solo del estudio, venía de la escucha, de la observación, de quien entiende un idioma con todo el cuerpo. Cuando el visitante expresó su agradecimiento con una sonrisa y se alejó, Camila simplemente acomodó el carrito y continuó su camino. No se dio cuenta de que Rodrigo todavía la observaba, inmóvil, con una sensación incómoda en el pecho. No de culpa, sino de sorpresa. La impresión que tuvo fue como si acabara de ver un billete de 100 reales en la basura. En el ascensor de regreso al 9º piso, Rodrigo pensaba en aquella mujer y en por qué nunca la había notado antes. En el desayuno de la dirección, nadie comentó lo ocurrido. Recursos Humanos estaba preocupado por la logística de un evento multilingüe el viernes y el nombre de Camila ni siquiera fue mencionado. Pero Rodrigo, aún distraído, sacó el celular y buscó su nombre en el sistema interno. Camila Reyes, auxiliar de limpieza, 4 años en la empresa, sin ninguna incidencia negativa. Nada más, ni siquiera tenía foto en el perfil. Más tarde, al pasar por la planta baja, vio el mismo carrito estacionado cerca del auditorio y a Camila sentada en el suelo, leyendo un pequeño cuaderno rojo forrado con cinta adhesiva. Escribía algo, murmurando palabras en voz casi inaudible. Rodrigo no se acercó, solo observó por unos segundos de más antes de seguir su camino. En ese momento, no lo sabía aún, pero algo en su rutina comenzaba, imperceptiblemente, a desplazarse. La mañana del viernes, la sede de la empresa hervía con la llegada de inversores extranjeros. Se había contratado un equipo de traductores, las recepcionistas se preparaban con hojas llenas de notas, y Álvaro Duarte, el director de Recursos Humanos, caminaba nervioso de un lado a otro con la chaqueta impecable y una carpeta en la mano. Para él, cada detalle era una vitrina de excelencia, y cualquier error, una amenaza directa a su reputación.
Camila, como siempre, había llegado antes que todos. Mientras enceraba el pasillo principal, escuchó el ajetreo creciente, pasos apresurados, pruebas de sonido en los micrófonos. No era su lugar para involucrarse, y ella lo sabía. Aún así, cuando vio a un diplomático libanés intentando comunicarse con una empleada que apenas hablaba inglés, sintió el impulso. Se acercó y con un tono amable le preguntó en árabe si necesitaba ayuda. El hombre sonrió aliviado. Álvaro, al ver la escena, cruzó el pasillo con pasos decididos e interrumpió con una frase seca. «Vuelva a su área, por favor. Esto no es de su incumbencia». Los ojos del diplomático se endurecieron. Camila bajó la mirada, pero no se disculpó. Solo se dio vuelta, empujó el carrito por el pasillo y anotó discretamente algo en su cuaderno rojo. Rodrigo observó todo desde lejos, apoyado contra el marco de una puerta, sin ser percibido. La dureza de Álvaro lo incomodó, pero aún más el hecho de que Camila no hubiera dicho nada, ninguna respuesta, ninguna justificación. Era como si estuviera acostumbrada a ser devuelta a su sitio. Por la tarde, Rodrigo trató de encontrar una forma de hablar del asunto, pero Álvaro se aseguró de que todo estaba bajo control. La reunión del día siguiente con los japoneses requería total atención. No era momento de desviarse. Rodrigo asintió, pero la inquietud no desapareció. El sábado amaneció lluvioso, y con él llegó el imprevisto que ningún plan de Álvaro había contemplado. El intérprete de japonés, contratado para la reunión con ejecutivos de Mitsutomo Tech, avisó por mensaje que estaba atrapado en el aeropuerto debido a un fallo en los vuelos. El caos se apoderó de los bastidores. Álvaro resoplaba, llamaba a agencias, presionaba al equipo de comunicación. Faltaban 20 minutos para el inicio de la reunión y no había nadie disponible. Fue cuando Camila, que limpiaba silenciosamente los vidrios de la sala contigua, escuchó el problema y se acercó con cautela. Dijo en voz baja, sin llamar la atención, que podría intentar ayudar. Álvaro ni la miró. Respondió solo, «¿Tú? No, gracias. Esto es serio». Pero Rodrigo, parado allí, no desvió la mirada. Recordó al francés y al árabe, y por más absurdo que pareciera, dijo, «Déjala intentarlo». El silencio que se formó en la sala de reuniones cuando Camila comenzó a hablar japonés fue denso, casi incómodo. Al principio, los inversores vacilaron, intercambiando miradas desconfiadas. Pero bastaron pocos minutos de traducción, precisa, respetuosa, fluida, para que todo cambiara. Camila no solo tradujo frases, comprendió contextos, evitó malentendidos, y durante más de una hora fue puente entre dos mundos. Habló con serenidad, sin buscar protagonismo. Rodrigo observaba cada gesto. No era una actuación, era dominio. Álvaro se mantuvo con los brazos cruzados, como si esperara un error que nunca ocurrió. Al final, cuando los ejecutivos agradecieron con una leve reverencia y sonrisas genuinas, Camila simplemente asintió discretamente, como quien ya aprendió a no esperar reconocimiento. Pero esta vez no salió invisible de la sala. Rodrigo cerró la reunión a puerta cerrada con los japoneses y salió en silencio. No agradeció a Camila de inmediato ni la llamó para conversar. Pero había algo en su paso, en cómo sostenía el celular entre los dedos, que revelaba un movimiento interno difícil de ignorar. Por primera vez en meses, no abrió la laptop al sentarse en su oficina. Solo se quedó mirando por la ventana, mientras la imagen de Camila hablando calmadamente, sin una hoja de papel, se repetía en su mente. Sintió vergüenza, no por ella, sino por sí mismo, por haber tardado tanto en verlo. Recordó los meses en que pasaba junto a ella sin notarla, los días en que creía que la cortesía era solo política interna. Ahora no sabía cómo reparar eso, pero sabía que debía intentarlo. A las 4 de la tarde envió un mensaje general a todos los departamentos.
Reunión extraordinaria en el auditorio a las 17 h. El aviso causó revuelo. Álvaro protestó, diciendo que era un error convocar a todos un sábado, después de una agenda extenuante. Rodrigo no escuchó. El auditorio se llenó poco a poco, con empleados quejándose por el tiempo perdido. Camila, sentada en la última fila, no entendía por qué estaba allí, pero obedeció. Cuando Rodrigo subió al improvisado escenario, no tenía guión ni diapositivas. Solo sostenía algo en las manos, el gafete de Camila. Miró al público y respiró hondo. Comenzó diciendo que había cometido un error. Dijo que, durante mucho tiempo, no había visto el talento que estaba debajo de su propio techo, y entonces relató con detalles quién era Camila Reyes, no su cargo, sino su historia, sus idiomas, su cuaderno rojo, sus acciones que salvaron a la empresa cuando nadie más sabía qué hacer. El silencio en el auditorio se convirtió en una atención casi reverente. Muchos nunca habían escuchado el nombre de Camila, aunque se cruzaban con ella todos los días. Rodrigo no usó palabras grandilocuentes. Dijo que era una mujer que había aprendido 9 idiomas sola, mientras criaba a una hija, mientras limpiaba salas donde nadie la saludaba. Dijo que, cuando los profesionales fallaron, fue ella quien sostuvo la comunicación con una de las empresas más importantes del mundo ese día. Y que eso no fue suerte ni casualidad. Fue competencia, conocimiento, dignidad. Al final, levantó el gafete y anunció, ahí mismo, ante todos. Desde esa fecha, Camila Reyes sería la nueva consultora de comunicación intercultural de la empresa. Los aplausos fueron tímidos al principio, pero genuinos. Poco a poco tomaron la sala. No hubo forma de fingir sorpresa o esconder la vergüenza de muchos. Álvaro, de pie al fondo, mantenía la mandíbula tensa y la mirada clavada en el suelo. Camila no subió al escenario. Prefirió solo asentir con la cabeza y con un gesto automático llevó la mano al bolsillo del uniforme, donde reposaba el cuaderno rojo. No sonrió con orgullo, pero sus ojos se humedecieron con algo más sutil, alivio. Alguien, finalmente, la había visto entera. Al salir del auditorio, fue rodeada por colegas que antes solo desviaban la mirada en el pasillo. Y ahora querían saber su nombre, su historia, su idioma preferido. Camila respondió con calma, con la misma serenidad con que siempre había limpiado mesas y recogido vasos olvidados. Rodrigo la observaba de lejos. No intervino. Sintió que cualquier gesto adicional sería vanidad. Esa victoria era de ella, y, de algún modo, también suya, no por haber otorgado un cargo, sino por haber sido capaz ese día de aprender a escuchar. Al final de ese sábado, ya casi a las 8 de la noche, el edificio comenzó a vaciarse, pero Camila permanecería una hora más, sentada sola en la antigua cafetería de empleados, ahora transformada en una pequeña sala de lectura improvisada. Abrió el cuaderno rojo y, como hacía a diario, escribió. No era un relato de victoria ni una reflexión sobre el ascenso, simplemente una palabra, escucha, acompañada de la traducción en todos los idiomas que conocía. Fue la primera vez en años que no tuvo que esconder el cuaderno de miradas ajenas. Por primera vez, aquello que habitaba en su pecho y en sus páginas fue visto con respeto, no con extrañeza. Pensó en Clara, en cómo le contaría todo cuando llegara a casa. Imaginó la mirada de su hija, la sorpresa, tal vez incluso el orgullo contenido. Había algo hermoso en la idea de regresar a casa con una historia que no implicaba humillación. Rodrigo, por su parte, no logró irse temprano. Permaneció en su oficina, ya oscura, con la luz del pasillo reflejada en la pantalla apagada del ordenador. Por primera vez desde que asumió el cargo, no pensó en metas ni informes, pensó en estructura, en cultura, en cuántas Camilas existían por allí y en cuántas nunca había hecho el esfuerzo de ver. Se sintió incómodo, pero no en un mal sentido.
Era el incomodidad de quien comienza a entender el tamaño de su propia miopía. Tomó el celular y mandó un mensaje corto al departamento de comunicación. Necesitamos hablar sobre un proyecto nuevo. Algo sobre escucha y diversidad lingüística. Lunes temprano. Luego se quedó mirando su propio reflejo en la ventana. La lluvia caía fina, como había caído en la mañana, pero ahora todo parecía diferente, porque él también era un hombre diferente. A la mañana siguiente, aunque era domingo, Camila se levantó temprano como siempre. El cuerpo estaba acostumbrado y la mente aún inquieta. Clara seguía dormida en el colchón, junto a la pared del pequeño cuarto. La casa olía a café y a páginas antiguas, como siempre lo olía. Camila puso agua a hervir y se quedó parada unos minutos, con el cuaderno abierto sobre la mesa, recordando la noche anterior. No había euforia ni prisa por contar la novedad al mundo. Era como si parte de ella no quisiera despertar a nadie, ni a Clara ni a la ciudad, porque ese sábado no fue solo un ascenso. Fue un momento en que el mundo, aunque por pocas horas, pareció ajustar su enfoque y ver nitidez donde antes solo había borrones. Sabía que, a lo largo de la vida, otras puertas se cerrarían, pero ahora sabía abrir ventanas. Al otro lado de la ciudad, Rodrigo también despertó temprano, aunque no tenía planes para el día. Sentía una urgencia que no sabía nombrar. Se preparó un café. Abrió el portátil, pero no escribió nada. Tomó un libro de idiomas que había recibido años antes y nunca leído. Comenzó a hojear las primeras páginas como quien busca algo. Tal vez una señal, tal vez una forma de reconectarse con algo que siempre había ignorado. Pensó en su hija adolescente, a quien veía poco, y se preguntó cuántas veces ya había repetido el mismo comportamiento que tuvo con Camila, cuántas veces despreció la profundidad de alguien por su apariencia. Por primera vez en mucho tiempo no se sintió al mando, y extrañamente eso lo alivió, porque había algo honesto en la incertidumbre, y porque ahora finalmente comenzaba a aprender que liderar quizá fuera ante todo saber escuchar. El lunes, la transformación empezó de forma casi imperceptible. El nombre de Camila apareció por primera vez en el mural interno de destacados de la empresa. Entre gráficos y metas alcanzadas, había una foto de ella sonriendo discretamente con el pie de foto. Lenguas que conectan. Muchos se detuvieron frente al mural, unos por curiosidad, otros por vergüenza. La sala de reuniones donde todo había sucedido fue rebautizada como Sala de la Escucha Global, y Rodrigo insistió en que los talleres comenzaran esa misma semana. Camila, entre sorpresa y temor, aceptó. No sabía cómo enseñar lo que había aprendido por su cuenta, pero llevó su cuaderno rojo, ya con la cubierta plastificada, y comenzó con algo sencillo. Pidió a cada empleado que dijera una palabra que lo definiera, y luego, cómo dirían esa misma palabra en un idioma que no dominaban. La actividad duró 20 minutos. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier disertación. En las semanas siguientes, la sala se llenaba. Personas que antes no se cruzaban en los pasillos ahora intercambiaban frases en idiomas que apenas conocían. Había errores, risas, pequeños bochornos, y era justamente ahí donde nacía la empatía. Álvaro, presionado por el cambio en el clima laboral, permanecía en un segundo plano. Seguía firme en sus funciones, pero menos altivo, menos presente en todo lo que implicaba los talleres. Rodrigo, por su parte, comenzó a asistir a las sesiones como oyente. Se sentaba detrás, sin tomar notas, sin interrumpir. Solo escuchaba, y en cada encuentro notaba más los silencios que las palabras. Camila nunca buscó el centro de atención.
Hablaba poco, sugería más que enseñaba, usaba sus notas como punto de partida, pero permitía que los demás construyeran sus propios mapas. Era, al fin, un puente, pero ahora reconocida. Ese viernes, exactamente 6 días después de la reunión que lo cambió todo, Camila llegó a la empresa con un paquete pequeño en las manos. Subió directo a la oficina de Rodrigo, sin pasar por recepción ni esperar autorización. Él la recibió con una sonrisa contenida y una mirada de quien aún no sabe cómo tratarla, como colega, como líder, como símbolo. Camila, como siempre, fue directa. Entregó el paquete, un cuaderno nuevo, de tapa roja, igual que el que siempre había usado, pero en blanco, para cuando tu escucha empiece a convertirse en palabra, dijo con sencillez. Rodrigo agradeció, pero no dijo mucho. Fue solo cuando ella salió que entendió el gesto completo. Camila no solo había aceptado el reconocimiento, estaba, de forma silenciosa, sembrando continuidad. Sabía que la transformación solo se sostiene cuando se comparte. Ese mismo día, Clara llegó a la empresa al final de la tarde. Fue una visita breve. La hija vino a buscar a su madre después del taller de diversidad. La niña, con mochila al hombro y ojos atentos, recorrió los pasillos con la curiosidad de quien ya había oído hablar de ese lugar, pero nunca había estado allí. Algunos empleados la saludaron, reconociendo en ella rasgos de Camila. Rodrigo las encontró en la salida. Intercambiaron algunas palabras con Clara, preguntó por la escuela, por los idiomas que ya conocía. La niña respondió con naturalidad, casi distraída. Pero Rodrigo notó algo en sus ojos, una seguridad discreta, la misma que veía en Camila cuando traducía sin alzar la voz. Después de que se fueron, volvió a su oficina y abrió el cuaderno nuevo. En la primera página escribió: «Hoy escuché». Y entonces se quedó allí, en silencio, como quien aprende un nuevo idioma, el del respeto que no se exige, sino se construye. En las semanas siguientes, el programa Lenguas que Liberan comenzó a consolidarse. Lo que era un taller interno se convirtió en un ciclo permanente de escucha e intercambio. Otras empresas del mismo grupo empezaron a visitar la sede, curiosas por comprender cómo un entorno antes rígido se había convertido en un ejemplo de integración. Camila, que aún se sentía incómoda con los reflectores, mantuvo su rutina habitual. Llegaba temprano, se iba a su hora, evitaba entrevistas. Su foco no estaba en la vitrina, sino en el proceso. Continuaba escribiendo en el cuaderno antiguo, ahora con tapas reforzadas y páginas remendadas. Las palabras que anotaba dejaron de ser solo vocablos. Se volvieron preguntas, ideas, fragmentos de historias que escuchaba durante los talleres. Para ella, el idioma nunca fue un fin, siempre fue un medio. Medio de contacto, de afecto, de reconstrucción. Fue en una tarde silenciosa, durante uno de los talleres con solo 5 asistentes, que Camila vivió uno de sus momentos más simbólicos. Un becario recién llegado, visiblemente tímido, compartió que su abuela había sido limpiadora toda su vida, pero que nadie en la familia conocía esos detalles. Él mismo solo lo descubrió después de que ella murió. Dijo que al verla a ella, con su uniforme como símbolo de resistencia, entendió que había historias que ya no necesitaban esconderse. Camila no respondió con discurso, solo lo miró y le ofreció el cuaderno. Le dijo que escribiera algo que le hubiera gustado decirle a su abuela. Él vaciló, pero escribió. Cuando terminó, devolvió el cuaderno con cuidado, como si devolviera una memoria. Y en ese gesto sencillo, Camila sintió algo que ni el ascenso ni los aplausos habían despertado con tanta fuerza. Pertenencia, no lo que se da por contrato, sino lo que se construye, página por página, con escucha y presencia. Ese mismo día, al llegar a casa,
Camila encontró a Clara con el uniforme escolar aún a medias y un diccionario español-francés abierto sobre la mesa. La hija intentaba formar frases cortas, copiando la estructura del cuaderno antiguo de su madre. Camila se acercó despacio, se sentó a su lado y preguntó qué estaba haciendo. Clara sonrió y contestó: «Quiero entenderte mejor». Era más que una frase, era una elección, un gesto de continuidad. Camila, por primera vez, pensó que tal vez su legado no estuviera en diplomas o logros formales, sino en las palabras que deja vivas en quienes vienen después. Tomó el segundo cuaderno rojo, ese que Rodrigo aún no sabía, pero al que algún día tendría acceso, y se lo entregó a su hija. Clara lo sostuvo como quien reconoce un legado, sin necesidad de explicación alguna. Mientras tanto, Rodrigo, al otro lado de la ciudad, miraba a su propia hija a través de la pantalla del celular. Habían acordado una videollamada rápida, pero estuvieron más de una hora conversando. Hablaron de todo, del colegio, de los libros que leía, de las canciones nuevas. Por primera vez, él no intentó parecer ocupado ni justificaba silencios. Simplemente escuchó. Y al final, cuando la niña preguntó si podían repetirlo la próxima semana, él respondió con un sí, que llevaba más que promesa de tiempo. Llevaba presencia. Al colgar, Rodrigo miró el cuaderno rojo que aún estaba sobre la mesa y escribió, sin pensar demasiado: «Escuchar es cuidar». Entonces comprendió que algo había cambiado en él, no solo con Camila o en la empresa, sino en la forma en que habitaba los vínculos. El silencio entre una palabra y otra dejó de ser un espacio vacío. Ahora era parte esencial del diálogo. El lunes siguiente, durante una reunión general, Rodrigo pidió la palabra al final e hizo algo inesperado. Invitó a Camila a subir al escenario y compartir con todos lo que había escrito en el cuaderno en las últimas semanas. Camila vaciló un segundo, no por miedo a hablar en público, sino por temor a convertirse demasiado en símbolo en lugar de persona. Sin embargo, caminó hasta el micrófono, abrió el cuaderno y eligió una página. Leyó, con voz firme, una breve secuencia de frases traducidas a varios idiomas. La dignidad no es lo que te dan, es lo que llevas dentro, incluso cuando nadie te ve. Hubo silencio. Luego aplausos. Pero Camila no se quedó. Agradeció y bajó sin ceremonia. Lo que necesitaba decir ya estaba en el aire. Y eso fue suficiente. Después de la reunión, mientras el edificio retomaba su ritmo habitual, un grupo de becarios se acercó a ella en el pasillo. Uno llevaba una hoja con preguntas sobre el programa de escucha. Otro quería saber cómo aprender idiomas sin gastar en cursos caros. Camila sonrió, respondió lo que pudo, sugirió caminos sencillos, bibliotecas públicas, películas subtituladas, anotaciones a mano. Dijo que lo más difícil no era aprender, sino perseverar, incluso cuando a nadie parecía importarle. Al ver que tomaban notas con prisa, como ante una experta, Camila sintió algo distinto al reconocimiento formal. Era como ver semillas caer en tierra fértil. Lo que había llevado durante años, sola, ahora se esparcía en pequeños gestos, en palabras compartidas en el café, en post-its, pegados en monitores con frases en otros idiomas. La cultura de la empresa no había sido reformada, se estaba, y poco a poco, reescribiendo desde dentro. Esa noche, Camila y Clara cenaron sopa de lentejas y pan del día anterior. La comida era sencilla, pero la mesa tenía algo nuevo, un espacio reservado para palabras. Cada una había escrito, en una hoja, un término que había aprendido ese día. Clara trajo respeto en francés. Camila escribió raíz en árabe. Se rieron del sonido extraño de algunas lenguas. Debatieron sobre el significado de las palabras con seriedad. Fue un ritual que nació sin prisa, sin necesidad de parecer bonito, simplemente real. Camila miró a su hija y pensó en todo lo que aún no tenía:
estabilidad, casa propia, reconocimiento oficial, pero por primera vez en años no se sentía incompleta. Sentía que había algo que nadie podía quitarle, la certeza de que su historia deja huella en donde pasa, no con estruendo, sino con profundidad. Rodrigo, por su parte, pasó esa noche revisando informes y eliminando presentaciones antiguas. Se dio cuenta de que gran parte de lo que había defendido sobre productividad y metas no dialogaba con la realidad de las personas que ahora empezaba a conocer de verdad. No por nombre en un gafete, sino por escucha activa. Decidió proponer una reformulación en el área de integración de nuevos empleados. Quería que todos pasaran en las primeras semanas por un taller con Camila. No como formalidad, sino como invitación a escuchar. Sabía que habría resistencia, y también sabía que hace un tiempo él mismo habría sido reacio. Pero ahora comprendía que transformar una empresa no es cuestión de discursos inspiradores. Son acciones pequeñas, persistentes, que contagian el ambiente de adentro hacia afuera. Antes de apagar las luces de la oficina, tomó el cuaderno rojo y escribió: la palabra solo vale si incluye a quien fue silenciado. Y luego, con la misma calma con que Camila empujaba el carrito de limpieza, se fue. La semana siguiente, Clara llegó del colegio sosteniendo un papel colorido. Había sido elegida para representar a Minutsin, su clase, en un proyecto de diversidad cultural. Camila escuchó con atención y por primera vez entregó el cuaderno rojo en manos de su hija sin decir una palabra. Clara lo abrió por la mitad y comenzó a leer. Después de unos segundos en silencio, levantó la mirada y preguntó: ¿puedo continuar desde donde tú lo dejaste? Camila asintió, con un nudo discreto en la garganta, y en ese gesto, silencioso y cotidiano, todo se cerró y se abrió. Porque allí, en el intercambio entre generaciones, en la escucha que enseña sin alzar la voz, estaba la transformación más profunda, la de quien aprendió a ser vista sin necesidad de gritar, y la de quien aprendió que escuchar es a veces el acto más valiente. Ese día, que comenzó como cualquiera, jamás sería olvidado. No por discursos, sino por lo que cambió sin alarde, y quedó.